Muy bien. Vamos a abrir nuestra Biblia y donde ustedes están en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 11, que vamos a estar leyendo el día de hoy. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 11. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así la palabra de Dios. En el nombre del Padre, nos ponemos de pie, por favor. Amén. Perdón, yo sé que ya están acomodaditos. Amén. Perdón. Amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Oramos, damos gracias, Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Señor, pedimos en este momento que tú hables a nuestros corazones. Mi Dios del cielo, te hemos adorado, te hemos glorificado, Señor, y hoy queremos que tú hables a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, cautiva nuestros pensamientos, Señor, todo nuestro ser, Señor, que podamos aprender de tu palabra hoy día y que pueda ser de edificación para nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Amén. Y vamos todos juntos a repetir estas palabras. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay camino, no hay verdad y no hay vida sino en Jesús. Amén. Eso es una realidad. Amén. Fuera de Jesús no hay camino, no hay verdad y no hay vida. Amén. El resumen de esta enseñanza del día de hoy dice así: aparentar y cumplir reducen la cruz. Una creencia fuerte y vibrante en el Evangelio nos libra de nosotros mismos y produce una transformación espiritual verdadera y duradera. Antes de la enseñanza que estuvimos viendo acerca de la Santa Cena, se acuerda que estamos viendo qué es el Evangelio, tratando de entender qué es el Evangelio. Y el último tema que vimos fue aparentar y cumplir, que muchas veces nosotros tratamos de aparentar que estamos bien, sea en los caminos del Señor o a veces en nuestra vida secular, tratamos de aparentar que está bien, pero a veces no estamos bien por dentro. Y muchas veces tratamos en los caminos de Dios cumplir con ciertas normas para decir, mire, estoy cumpliendo con venir a la reunión, estoy cumpliendo con adorar, con levantar mis manos, estoy cumpliendo con ciertas cosas, entonces estoy bien con Dios. Y entonces son dos cosas que muchas veces reducen, como dice ahí, reducen la cruz, reducen el Evangelio. ¿Por qué? Porque entonces estamos tratando de ganar el favor de Dios
por nuestros esfuerzos, por lo que nosotros podemos y queremos hacer. Amén. Ahora, hoy día entonces vamos a ver el tema creyendo en el Evangelio. Hay dos pilares en nuestras vidas que Dios ha puesto para que nosotros creamos en el Evangelio y crezcamos en el Evangelio. En esta segunda carta del apóstol Pedro encontramos estos dos pilares que nos ayudan a que nuestra vida y piedad tengan un fundamento sólido. Ahora, cuando nosotros hablamos de lo que es la piedad, nosotros muchas veces entendemos piedad por el hecho de tener compasión. No dice, es que tuvo piedad. Es como que tuviéramos compasión o como que quisiéramos ayudar a alguien, una clemencia o una lástima. Pero en la Biblia, cuando se habla de piedad, no se refiere a lo que nosotros entendemos, sino que la Biblia, cuando habla de piedad, se refiere a ser temeroso de Dios, a tener una actitud de reverencia, a tener un estilo de vida que agrada a Dios. De hecho, el apóstol Pablo, cuando le habla a Timoteo, que en la primera o segunda carta, si no me equivoco, le dice, ejercítate en la piedad. O sea, ¿qué es esa piedad? Bueno, la oración, la palabra, el ayuno, la adoración, el compartir el evangelio. Todo eso es ejercitarnos en la piedad. Entonces, Pedro nos dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Por quién? Por Cristo. Y dice, por su divino poder. ¿Cuáles son esas cosas? Pedro nos dice en el versículo 19, de ahí de 2 de Pedro capítulo 11, dice, tenemos también, oiga los pilares que nos ha dado, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuál es esa palabra profética más segura? Pues es la palabra de Dios. Esto es lo que nosotros tenemos como la palabra más segura, la palabra profética más segura. Ahora, preste atención, dice, a la cual hacéis bien en estar atentos. Porque ¿qué es lo que hace la palabra de Dios? Dice, es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y ahí donde nosotros nos debemos preguntar, ¿por qué a veces nuestras vidas están caminando por lugares oscuros? O nuestras vidas no resplandecen porque muchas veces no prestamos atención a la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Entonces, esta es la palabra profética, la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, este es el primer pilar para nuestra vida y piedad. Número 2, 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay una promesa de parte de Dios y dice que Él no retarda esa promesa. Entonces aquí encontramos el carácter fiel de Dios, la fidelidad de Dios, no solo a su palabra, sino que también hacia nosotros, hacia las promesas que Él nos ha dado. Entonces, nuestra vida y piedad se sustentan en estos dos pilares, la palabra de Dios y el carácter fiel de Dios. Y nosotros nos mantenemos fieles y comprometidos con el Señor en nuestra devoción a Él, porque el Señor Todopoderoso ha dejado todo cuanto necesitamos para vivir una vida y desarrollar nuestra piedad. No hay circunstancias, no hay oposición humanas, por más duras que sean, que impidan que vivamos la vida y nosotros reverenciemos o temamos al Señor con la honra debida a su nombre. El mismo Señor nos promete preservar nuestra vida y nuestra devoción a Él. De modo que, escuche bien esto, de modo que no tenemos excusas para justificar el desgano, la flojedad, la apatía o cualquier cosa que nos impide buscar a Dios.
¿Por qué? Porque Él ha dejado todo lo que nosotros necesitamos para perseverar en nuestra vida y piedad. Entonces no hay excusas para nosotros decir, no, no puedo. Pedro, inspirado por Dios, dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Y esta promesa va acompañada por un llamado para cada uno de nosotros a que nos comprometamos a adquirir el conocimiento. Pedro dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Oiga, esa gloria y esa excelencia describe la grandeza de nuestro Dios, quien nos ha llamado a la salvación por medio de Jesucristo. Y no solo nos llamó a la salvación, sino que ahora nos da como guía y protección al Espíritu Santo. Entonces, solo creyendo en el Evangelio que proclama la inmensa misericordia de Dios, hermanos, solo creyendo en ese Evangelio podemos ser fortalecidos y animarnos a tener una vida piadosa en el Señor. Ahora, ¿cuál es ese proceso que nosotros debemos de llevar en nuestro crecimiento? ¿Cómo se produce exactamente ese crecimiento progresivo en nuestras vidas? Pedro hace referencia primero al conocimiento de Dios, o al conocimiento de Dios, sí, al conocimiento de Dios por medio de Cristo. Ahora, cuando nosotros hablamos de conocimiento de Dios, muchos de nosotros limitamos nuestro conocimiento de Dios al momento en donde nosotros nos convertimos. Nosotros decimos, sí, el día que me arrepentí de mis pecados, yo le pedí a Cristo que fuera mi Salvador, mi Redentor. Y entonces decimos, ok, ahí está, ya conozco de Dios. Entonces limitamos el conocimiento de Dios a simplemente eso, a simplemente una experiencia cuando tuvimos que le entregamos nuestra vida al Señor. Y pensamos que conocer a Dios es solo eso. Pero Pedro nos dice que conocer a Dios es una búsqueda de por vida. Desde el momento que nosotros aceptamos, el resto de nuestra vida es una búsqueda de Dios. Y entre más conocemos a Dios, más acceso tenemos a todos los poderosos recursos que Él nos ha proporcionado. ¿Para qué? Para que crezcamos espiritualmente y cada día nos parezcamos más a Cristo. Pedro entonces empieza a dar una lista de cosas que deberíamos nosotros estar haciendo. Versículos 5 al 8 dice, vosotros también. ¿Quién es vosotros? Todos los que estamos aquí. Todos nosotros que hemos recibido a Cristo, dice, vosotros también, poniendo toda, ¿qué dice? Diligencia. ¿Qué es la diligencia? Es velocidad, es ser rápido, es un anhelo, es una prisa, hacer algo prontamente, o sea, no tardar, sino que hacer algo en el momento. Y escucha aquí esto, hermano, el Evangelio no es para perezosos. Esto no es para perezosos. Hermanos, si pensamos que venimos, que estamos viniendo a esta iglesia solamente para sentarnos, escuchar y después irme para la casa, lo siento mucho, aquí nos equivocamos. Porque va a ver que vamos a empezar a trabajar y vamos a empezar a trabajar muy duro para la causa de Cristo, para que el Evangelio sea predicado. Entonces dice la palabra, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, ¿qué tenemos que hacer? Añadid a vuestra fe virtud. Ahora, no vamos a ver todas las cosas que menciona ahí, solo vamos a ver qué es lo que nosotros debemos hacer. A esa fe que tenemos, a esa fe que tuvimos en el momento de nosotros aceptar a Cristo, dice, a esa fe añádele virtud. A la virtud añádele conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. Versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. ¿Qué es ocioso? ¿Ah? Sin hacer nada.
Flojera, perezoso, estar haciendo nada en el día. Entonces, cuando estas cosas abundan en nosotros, por eso le digo que el evangelio no es para perezosos. Cuando estas cosas abundan, dice, eso no os dejará estar ociosos. Y oiga, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que cuando nosotros nos convertimos, añadimos todo esto: virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Y cuando estas cosas están, no estamos ociosos, no estamos perdiendo el tiempo, sino que también estamos dando fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya que nosotros somos creyentes, tenemos fe, hay un deber, hay un compromiso que debemos hacer cada uno de nosotros. A esa fe tenemos ahora como base de nuestro desarrollo espiritual, debemos seguir progresando en 7 virtudes nombradas en estos versos. A la fe, virtud; a la virtud, conocimiento; al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor. Ahora, si nosotros nos preguntamos, y somos sinceros en este momento y preguntamos, ¿quién de nosotros tiene todo esto? ¿O quién ha podido añadir a su fe estas cosas? Creo que la mayoría de nosotros diríamos, pues yo no, yo estoy lejos de eso. Y lo más probable es que empecemos a decir y a sacar una lista de toda clase de razones y explicaciones por las cuales podemos decir, mire, por esto yo no he podido hacerlo o no lo hemos hecho. Pero ¿cuál es el problema de esto? Primero, que Pedro nos ha dicho que Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y nos han sido dadas, hermano, no por cualquier cosa. Dice, por su divino poder. En el momento en donde creímos en Cristo, pero no solo eso, sino que ahora el verso 9 dice, pero el que no tiene estas cosas, o sea, cuando nosotros no nos desarrollamos espiritualmente, no añadimos todas estas cosas. Dice, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego. Y no solo dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. En pocas palabras, se ha alejado del evangelio, ha dejado de creer en el evangelio. Cuando estas cosas no se producen en nosotros, no buscamos esas cosas, pues entonces nos alejamos del evangelio, dejamos de creer en lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando nuestro crecimiento en el evangelio no se ha dado como debería ser, es porque nos hemos alejado del evangelio. Hemos dejado de creer en el evangelio. Ahora, le hago la pregunta y todos analicemos nuestras vidas. Cada uno de nosotros. Cuando nos imaginamos nosotros mismos, cuando nos imaginamos la clase de persona que quisiéramos ser espiritualmente, ¿de qué forma queremos crecer espiritualmente? ¿De qué forma queremos crecer? Y eso analizarnos nosotros mismos. Porque a la luz de lo que vemos aquí, hermano, esto debería de darnos una intensa sacudida a cada uno de nosotros. Y decir la verdad, yo estoy muy lejos de estas cosas. Amén. Punto número 2. ¿Por qué dejamos de creer en el evangelio? Porque todos queremos que los demás nos vean como buenas personas, tener justicia, ser justos, y todos queremos tener una identidad. Anhelamos contar con un sentido de aprobación, de aceptación, de seguridad y significado. ¿Por qué? ¿Por qué queremos sentirnos justos? ¿O por qué queremos sentirnos buenos? ¿O por qué queremos tener esa aprobación de los demás, esa aceptación de los demás? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros fuimos diseñados por Dios para encontrar todas esas cosas en Cristo, no en otras cosas. Pero ¿qué ha pasado? Que el pecado nos ha separado de Dios y ha creado entre nosotros un profundo alejamiento de Dios. Cada vez que nosotros pecamos, nos alejamos de Dios. Y muchas veces
medimos nuestra vida en base a cómo somos o cómo nos comportamos. Usted mira a las personas y dice, según esa persona es o cómo se comporta, uno puede decir, esta persona es buena, es mala o es más o menos. Entonces muchas veces medimos nuestras propias vidas así, en cómo somos y cómo nos comportamos. Y llegamos a pensar que si nos portamos bien, pues entonces Dios me bendice. Ya sea que la persona, hermano, crea en Dios o no, muchos dicen, pero si yo me porto bien, entonces Dios me bendice. ¿Sí se ha topado con personas que dicen eso? No, yo me porto bien, entonces Dios me bendice. Ahora, le hago la pregunta y contestémosla todo en nuestra mente. Cuando a mí me pasa algo, un problema, una enfermedad, una crisis, cuando nos llega algo a nuestras vidas, que hermano, la miramos fea la vida, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Yo le aseguro que rápido nos preguntamos, ¿qué habré hecho mal? ¿Sí o no? ¿Qué habré hecho mal para que me venga este problema? Pero oiga, nuestra salvación y bendición no depende de lo bueno y justo que yo pueda hacer. Nuestra salvación y bendición depende de la bondad y justicia de Cristo. Y es por eso que no debemos olvidar que todos hemos sido declarados justos e hijos de Dios por medio de la fe en Cristo. Hermanos, no midamos el amor de Dios por lo bueno o lo malo que nos pasa. Miramos el amor de Dios por lo que Él ya hizo por nosotros, y es dar a su Hijo por amor a nosotros para perdón de nuestros pecados y regalarnos la vida eterna. Ahí vemos el amor de Dios. Por lo que nos pasan, hermano, cosas buenas y cosas malas, eso todo mundo lo pasamos y estamos en un mundo que está caído. Y hermano, siempre lo he dicho, ser cristiano no es que nos metan en una burbujita y que no nos pase nada. No. Pablo, hablando de los judíos y de la ley, dice en Romanos 10:3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la ley de Dios. Ponga atención a estas palabras. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Eso es exactamente lo que nosotros hacemos. Cuando aparentamos y cumplimos, queremos establecer nuestra propia justicia. Mire, como yo hago esto, entonces yo merezco. Como yo hago estas cosas, entonces Dios me debe de bendecir. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Yo ignoro la justicia de Dios y quiero establecer mi propia justicia. Cuando aparentamos, nos hacemos a nosotros mismos mejores que los demás. O muchas veces nos hacemos mejores de lo que somos. Cuando cumplimos, tratamos de agradar a Dios por lo que hacemos. Entonces, aparentar y cumplir reflejan nuestros intentos pecaminosos de asegurar nuestra propia justicia y nuestra identidad fuera de Jesús. Ahora, ¿por qué somos llevados a aparentar y cumplir, a querer mostrar algo? Y es porque queremos tener una identidad, ser alguien ante los demás y queremos ser mejores que los demás. Ahora, nuestra identidad está en Jesús. Cuando nosotros, para experimentar nosotros verdaderamente una transformación real y profunda que Dios nos promete en el Evangelio, nosotros debemos de arrepentirnos constantemente de lo que estos patrones pecaminosos hay en nuestras vidas. Tratar de buscar nuestra propia justicia. Nuestras almas deben estar firmemente cimentadas en la verdad del Evangelio, de tal forma que mantengamos ancladas nuestra justicia y nuestra identidad en Jesús y no en nosotros mismos. Romanos 3, 21, 26 dice esto. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo,
para que todos los que creen en Él, para todos los que creen en Él, y oiga bien aquí, porque no hay diferencia. Oiga, la justicia de Dios, dice, se manifiesta por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo, ¿qué dice? Justificados, ¿cómo? Gratuitamente. ¿Se da cuenta? Es por gracia, dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Estos versos que nosotros vemos, nos damos cuenta que esa salvación, hermano, no es porque nosotros hagamos cosas para salvarnos, sino que simplemente es gratuitamente, es una gracia, es algo de parte de Dios. Ahora, cuando nosotros vemos los versos anteriores a este capítulo 3 de Romanos, Pablo, usted lo puede leer en su casa después, Romanos 3, Pablo nos describe la terrible condición de la humanidad. ¿Cómo está la humanidad perdida? Ser justos delante de Dios, hermano, no lo podemos lograr por medio de la ley. Y el próximo tema que viene, el próximo domingo, es la ley y el evangelio. Vamos a ver qué es lo que hace la ley. Pero no lo podemos lograr por medio de la ley. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplir la ley, nadie puede cumplirla. Somos justos delante de Dios, dice el verso, por medio de la fe en Cristo Jesús. Y Pablo dice, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No hay diferencia en quién nosotros somos. No hay diferencia de dónde venimos. No hay diferencia si nuestros padres son cristianos o no son cristianos. Si eres hijo de pastor o no eres hijo de pastor. Si eres, quien quiera que sea, no hay diferencia. Y Pablo dice, no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están fuera, destituidos de la gloria de Dios. Así que por nosotros mismos estamos perdidos. Estamos fuera, no hay diferencia. Con nuestras propias fuerzas, ninguno de nosotros podemos manifestar la perfección de Dios. No podemos cumplir sus mandamientos debido a que todos somos pecadores. Todos, no podemos. Y Pablo entonces añade, pero ahora, oiga estas palabras, pero ahora. Estas dos palabras muestran la intervención bondadosa de Dios. Debemos recordarnos que cuando nos desviamos del Evangelio, de la fe en Cristo, en donde está nuestra justicia, nuestros corazones se inclinan de forma natural al lado de la autojustificación. Cuando nosotros nos desviamos del Evangelio y le ha sucedido que uno a veces anda un poquito alejado y entonces le empiezan a hablar a uno, ay, pero ¿por qué ya no vas a la iglesia? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué ya no orás? ¿Y qué es lo que tendemos a hacer? A autojustificarnos. Es que me pasó esto. Es que fíjese que, y empezamos a justificarnos. ¿Por qué? Porque nos alejamos de lo que es el Evangelio, de la fe en Cristo. Y entonces reducimos el Evangelio. Por eso debemos constantemente, hermano, arrepentirnos de esa tendencia de autojustificarnos. ¿Y qué debemos hacer? Predicarnos el Evangelio a nosotros mismos. Debemos de apropiarnos de la promesa del Evangelio, de que Dios está, hermano, satisfecho con nosotros, no por lo bueno que somos, sino porque Jesús cumplió con todo y por medio de Cristo podemos llegar a Él. Cuando abrazamos el Evangelio, hermano,
Cuando nosotros nos acercamos a Dios y abrazamos el Evangelio, ver nuestro pecado no es algo que nos atemoriza y nos llena de miedo. Decir, ay, hoy Dios me va a castigar, me va a mandar al infierno. No. Cuando nosotros vemos el pecado que hemos cometido, vemos nuestro pecado, hermano, nos duele en el corazón, nos duele en nosotros porque hemos fallado a Dios. Pero ¿qué debemos de hacer? Es correr hacia Jesús, hacia donde Él está, pedirle perdón y recibir su perdón. Y eso, hermano, nos da lugar a la alabanza, a la adoración a Cristo, porque murió para que fuéramos perdonados. Esto es libertador. Esto nos da libertad, hermano, puesto que el pecado ya no nos define. Hermano, nuestra justicia ahora está en Cristo. Las buenas noticias del Evangelio no son que Dios, hermano, nos engrandezca a nosotros y nos diga qué buenas personas son ustedes. No, sino que las buenas noticias del Evangelio es que Dios nos libera para que nosotros engrandezcamos a Dios, engrandezcamos a Cristo y le demos gloria y honra a Él. ¿Cómo podemos estar bien con Dios? Por medio de la fe en Cristo. Solamente por eso. Estamos bien ante el Señor, somos justificados, se nos da una justicia que no podemos ganar, pero Dios nos las da por la fe en Cristo. Nuestra identidad entonces está en Jesús. Parte del trabajo del Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros es confirmar que ahora somos hijos e hijas de Dios. Romanos 8, 15, 16 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo, ese Espíritu Santo que está en nosotros, da testimonio a nuestro espíritu de que ahora somos hijos de Dios. El Espíritu Santo que los creyentes han recibido, hermano, dice ahí, no es un espíritu que nos lleva de nuevo a la esclavitud. El Espíritu Santo no nos lleva al pecado, sino que el Espíritu Santo nos hace hijos e hijas de Dios por medio de su adopción. El Espíritu Santo quita todo temor, hermano, al unir al creyente con Dios por medio de Cristo. Mire lo que nos dice el verso anterior de ahí de Romanos 8. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos ¿de quién? De Dios. Pablo nos dice que nuestra adopción, ahora que somos hijos de Dios, esa adopción implica una nueva identidad, una nueva intimidad con Dios y una nueva herencia. Ser un hijo adoptivo de Dios proporciona al creyente una nueva identidad. ¿Cuál es esa nueva identidad? Que ahora somos hijos de Dios. Y si somos hijos, dice que también somos herederos. Eso es lo que cada uno de nosotros, hermanos, somos. Somos hijos y somos ahora herederos de todas las promesas de Dios. Amén. A su nombre, gloria. Aquellos que están esclavizados por el pecado solo conocen el miedo. Aquellos que no tienen a Cristo en su corazón solo tienen la preocupación de todo alrededor de ellos. Y tienen una preocupación, un terror a la condenación final. Pablo menciona una palabra aquí y es esta palabra, Abba, Padre. Esta palabra Abba era una palabra íntima para decir o diseñar o exclamar Padre. Eso es lo que significa esa palabra, Abba, Padre. Y cada lengua tiene un término equivalente a esa Abba. Por ejemplo, en el latín medieval era papa, esa Abba, papa. En el francés era dada, que de donde viene la palabra en inglés daddy. Esa es Abba. Los judíos dice que se dirigían a Dios con el término que dictaba una reverencia y no era Abba, sino que era Abbi.
O sea, A-B-B-I, Abi. Y ningún judío, oiga bien, ningún judío hubiera pensado decir Abba. Ellos no decían esa palabra, Padre. Pero Pablo dice que nosotros hemos recibido ese espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Ahora, ¿de dónde viene esa Abba Padre? Pues fíjese que esta fue la oración que Jesús hizo en el huerto de Getsemaní en la más grande agonía que él tenía. Marcos 14, 32 al 36 dice: vinieron pues a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. ¿Mateo? Perdón, es Marcos. Dice ahí Mateo, pero es Marcos. Es Marcos, perdón, me equivoqué. Es Marcos. Marcos 14, 32, 36. 33 dice: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste. Mire cómo estaba el alma, cómo se sentía Jesús en ese momento en el huerto de Getsemaní. Dice, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Escuche bien. En su profunda agonía, en donde él dice que él sentía una profunda tristeza, su alma estaba angustiada y dice hasta la muerte. Jesús usa esta palabra para referirse a Dios. Cada vez que Jesús, hermano, oraba, él decía Padre, pero en este momento él descargó su alma ante su Padre Celestial en el huerto de Getsemaní. Todas las oraciones que Jesús hacía antes fueran pronunciadas a su Padre, pero esta clama Abba Padre. En el momento de desesperación y profunda debilidad, hermano, nosotros podemos clamar a nuestro Padre como clamó Jesús en ese huerto. Y hermano, y a veces solo podemos decir Padre en nuestra oración, porque a veces tenemos el corazón, hermano, tan inundado de tantas cosas, a veces lo tenemos roto por las dificultades de nuestra vida, pero incluso cuando no podemos ni siquiera formular una oración, el Espíritu de Dios le da esa palabra a usted, ese instinto a usted de clamar Abba Padre, Padre o Padre. Y cuando estamos en esa angustia podemos clamar y Él escucha nuestro gemido. Ese grito, hermano, nos da seguridad de que somos hijos de Dios cuando clamamos Abba Padre. Gálatas capítulo 4 versículos 6 y 7 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, ¿por medio de quién? De Cristo Jesús. Somos hijos de Dios. Esa es nuestra identidad. Ahora, muchas veces, tal como nos desviamos de la justicia de Dios, también nos desviamos, somos propensos a desviarnos o a olvidarnos de nuestra identidad como hijos de Dios. Vivimos huérfanos en lugar de vivir como hijos e hijas. En vez de descansar en la paternidad amorosa de Dios, muchas veces tratamos de ganar su favor cumpliendo sus expectativas con nuestros propios esfuerzos. Vivimos como decíamos la vez pasada, como en un tapiz, que estamos corriendo, tratando de ser buenos cristianos, pero nunca llegamos a la meta. Estamos simplemente ahí dando vueltas. Queremos ganar la aprobación de Dios. Ahora, para nosotros resistir a eso,
para nosotros parar esa tendencia de nosotros reducir el evangelio de esta manera, debemos arrepentirnos constantemente de nuestra manera de pensar como huérfanos y entonces tomar nuestra verdadera identidad como hijos e hijas de Dios. Por la fe debemos abrazar la promesa del evangelio de que somos adoptados como hijos de Dios. La justicia de Jesús nos ha sido dada y dice sin obras, sin que nosotros hagamos nada, gratuitamente. Mire lo que nos dice Romanos 4 al 8. Pero al que obra, ponga atención a esto, pero al que obra no se le cuenta el salario como ganancia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y nosotros leemos eso y dice, Pablo, ¿qué estás diciendo ahí? No entiendo lo que dice. Versículo 4 dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Qué estás diciendo, Pablo, ahí? No entiendo. Bueno, estos versos, Pablo nos dice esto. Cuando uno trabaja, cuando nosotros trabajamos, vamos al trabajo, hacemos lo que tenemos que hacer, cumplimos con nuestro trabajo. Bueno, el jefe, el empleador, le paga a usted su salario por lo que usted hizo. O sea, el trabajo que hizo, se le paga su salario. Entonces Pablo dice, ese salario, dice Pablo, no cuenta como gracia. O sea, ese salario que le dan no es un regalo. ¿Por qué? Porque hemos trabajado por eso. Yo trabajé tantas horas a la semana y el jueves o el viernes, pues me pagan mi salario. Entonces no es un regalo, es algo por lo que trabajamos, es algo obligatorio que el jefe debe hacer y si no le paga, pues es injusto, o sea, tendría que pagarle. Amén. Uno espera recibir una paga cuando trabaja en un empleo, pero la salvación no se basa en eso. La salvación no se basa en que yo hago algo y entonces recibo como recompensa la salvación. La salvación dice que es un don, una gracia, es un regalo de parte de Dios. No la podemos ganar, no podemos trabajarla para recibirla. Simplemente es por medio de la fe. Eso es lo que Pablo está diciendo en el versículo 4. Versículo 5 dice, mas al que no obra, oiga bien, aquel que no trabaja, sino que cree, no es que no tengamos que trabajar, no está hablando de eso, mas el que no obra, o sea, aquel que no hace algo para conseguir la salvación, sino que dice, sino que cree en aquel que justifica ¿a quién? Al impío. Su fe le es contada por justicia. Y entonces volvemos a esto y le decimos, pero es que no le entiendo lo que quiere decir. Bueno, mire la versión NTV lo que dice. ¿Tienes ahí la NTV? Sí. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. ¿Nos damos cuenta? Pablo está diciendo esto. Y es que no solo no podemos ganarnos la justicia de Dios, sino que la justicia nos es dada. Y no es porque seamos buenos, sino porque somos, dice ahí, impíos. Somos malos. Y entonces Dios justifica a los impíos. ¿Pero cómo? Por su misericordia y su gracia. No tenemos que hacer nada, hermano, para conseguir el amor y la aceptación de Dios. Jesús lo ha conseguido por nosotros. Cuando nosotros nos apropiamos del evangelio de esta manera, hermano, el nivel de exigencia de la santidad de Dios ya no es algo que nos atemoriza. O creer que no lo podemos lograr, sino que por la fe puesta en Jesús, ahora somos declarados justos, santos e hijos e hijas de Dios. Esto nos debe de llevar a nosotros
a adorarle, a exaltarle, a darle gloria y honra, porque Jesús ha cumplido con las inalcanzables expectativas de Dios para cada uno de nosotros. Eso es creer en el Evangelio. Hermano, la justificación por la fe no es que, bueno, yo necesito a Dios para compensar un poquito que no puedo hacer por mí mismo. No es que yo necesito un poco de ayuda. No es que Jesús pagó el 60% en la cruz y yo debo de pagar el 40% con mi ofrenda y con mi diezmo, como dijo alguien por ahí. El Evangelio es Jesús lo pagó todo. La fe nos une a Jesús y al estar unidos a Jesús, en Él recibimos justicia, perdón, gracia. Amén. No podemos ganarla. Solamente es por medio de Jesús. La buena noticia del Evangelio no es que Dios nos vea con buenos ojos por lo que somos, sino que a pesar de lo que somos, por medio de Cristo, Él nos ve con buenos ojos. Nunca dejemos de creer en el Evangelio. Martín Lutero, no sé si conocen a Martín Lutero, pero Martín Lutero fue un reformador. Él decía, lo más importante es que nosotros conozcamos bien el Evangelio, que lo enseñemos a otros, pero él decía, pero que constantemente lo metamos en nuestras cabezas. Y eso es lo que cuesta a veces, que verdaderamente creamos en el Evangelio. Cuando nos damos cuenta de que nuestra tendencia a aparentar y cumplir, cuando nosotros nos damos cuenta de eso, hermano, cuando nosotros queremos tener nuestra propia justicia y buscar nuestra propia identidad en otras cosas, debemos arrepentirnos y creer nuevamente en las promesas del Evangelio. Porque este es el patrón de nuestra vida cristiana: arrepentimiento y fe, arrepentimiento y fe, arrepentimiento y fe. Conforme vamos caminando en esta forma, la raíz del Evangelio se va profundizando más en nuestras vidas y Jesús y su cruz empiezan a ser grandes en la realidad de nuestras vidas diarias. Termino con esto. Dice la Biblia, no hay justo ni aún uno. Por más que pensemos que por nuestras buenas obras podemos presentarnos justos ante Dios o ante los demás, no lo somos, no podemos. Si la nota para pasar un examen fuera de 100% y el que no tiene 100% no pasa, si con todos nuestros esfuerzos llego al 99.9, quedo descalificado, porque no es el 100%. Para Dios no existe algo, bueno, haz lo que tú puedas y ahí vamos a ver. No, eso no existe. Cumple los mandamientos al 99%, no existe. Debe de pasar al 100%. Pero esto es lo maravilloso del Evangelio, que aunque nosotros no podemos, sí hubo alguien que sí pudo cumplirlo al 100%. Así que la fe en ese alguien que sí pudo, hermano, eso es lo que nos hace justos delante de Dios. No por nosotros, sino por lo que Él hizo. Esto es creer en el Evangelio. Que Dios me declare y me vea justo a través de la fe en Cristo, a pesar de lo que soy o de lo que he sido. En el momento que recibimos a Cristo, Pedro nos dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas a cada uno de nosotros. Hay dos pilares que tenemos para crecer espiritualmente: la palabra y la fidelidad de las promesas de Dios. No podemos ser justos por nosotros mismos, pero cuando ponemos nuestra fe en Cristo somos declarados justos. Y no solamente justos, sino que ahora hijos e hijas de Dios. Es ahí en donde tenemos justicia e identidad. Esto es creer en el Evangelio. Amén. Nos ponemos de pie.